fisicoquímica de polímeros es una revisión acerca de los polímeros que son más relevantes para nuestros estudios de contaminación en general en aguas, biota y sedimentos. Por lo tanto, vamos a hablar de un grupo de los polímeros que son de mayor importancia en lo que tenemos. Está focalizado hacia eso y obviamente hay aspectos de la química y la fisicoquímica que no van a estar presentes acá en esta clase. Algunas definiciones básicas que recordemos que polimerización, que no solo tiene que ver con otros polímeros artificiales, sino con por ejemplo, la construcción de las proteínas en nuestro metabolismo, es un proceso en el cual se unen moléculas pequeñas de bajo peso molecular, que son monómeros, para formar una agrupación de ellos llamado polímero. Polímero es del griego, significa muchas partes, algo que fue propuesto por un distinguido químico entre los años 1830, en aquel momento. Era una propuesta teórica. Ahora, las moléculas de polímero o macromoléculas son, por el contrario, muy grandes, de muy alta masa molecular, de estructura compuesta de una repetición múltiple de estas partículas o moléculas de baja masa molecular. Eso en general la definición IUPAC oficial para esto. Ahora, según su estructura molecular, que se refleja en sus propiedades mecánicas a temperatura ambiente, los polímeros han sido clasificados en tres grandes grupos. Termoplásticos, y aquí está su figura, su caricatura, elastómeros y plásticos que son termoestables. Unos son sensibles a la temperatura y se funden, y los otros son menos sensibles. Me ha ayudado mucho en esto un excelente libro, un tratado realmente de los profesores Gregorio Meira y Luis Gugliotta de la Universidad Nacional del Litoral, un libro de 800 páginas que es una introducción a su caracterización y a la ingeniería de polimerización. Si alguien quiere aprender cómo se fabrican en detalle estos polímeros, puede conseguir ese libro que está a la venta en la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Es un tremendo trabajo didáctico de colegas, especialmente el profesor Meira, de mucha experiencia aplicada y de investigación básica en estos temas. Los termoplásticos a temperatura ambiente, en la que vivimos nosotros, son rígidos, pero se deforman y se flexibilizan a mayores temperaturas y se endurecen al enfriar. En general son cadenas básicamente lineales, son una especie de espaguetis o tallarines que se agrupan entre sí y tienen interacciones de distinto tipo. Estas cadenas se pueden atraer por varios mecanismos de distinta fuerza de interacción. Las fuerzas débiles de Van der Waals en el polietileno caracterizan las propiedades y por lo tanto, como son fuerzas débiles, es un polímero que se puede fundir, se puede deformar a temperaturas menores. Cuando hay enlaces covalentes que son polares, como en el caso del cloruro polivinilo entre carbono y cloro, las interacciones son más fuertes, de un número mayor de kilocalorías por mol, y esas interacciones dipolo-dipolo en el caso del polivinilo se reflejan en que su temperatura de deformación es mayor. Y los más fuertes son los enlaces tipo puente de hidrógeno, que requiere que haya nitrógenos y otros elementos dentro de la estructura. Son más fuertes y es el caso justamente de las poliamidas o nylon, que tienen una fuerte resistencia a la tensión. Ahora, los termoplásticos, los modificables, se pueden recalentar y formar nuevos objetos. Se pueden, por lo tanto, reciclar los termoplásticos, pero sus propiedades iniciales se van empeorando a medida que se repite el proceso de reciclaje. Sin mencionar que cada reciclaje produce muchos microplásticos producto del propio proceso. En el caso de los más comunes, tenemos polietileno, polipropileno, el polietileno tereftalato de las botellas y el nylon. Aquí tenemos los distintos nombres excesivamente, y aquí están justamente los códigos que indican en el fondo de los recipientes o en otros puntos, los códigos que indican cuáles son, y eso corresponden a los termoplásticos que pueden ser usados y ser reciclados.
Por el contrario, elastómeros y termorrígidos o termoestables no son reciclables. Solo si lo calienta se queman, ¿ya? No se cambian, no se pueden moldear de otra manera, no son reciclables. Los elastómeros poseen cadenas flexibles con bajo nivel de entrecruzamiento, caucho natural, los elásticos que vemos y otros tejidos que se pueden hacer. A veces hay cosas de tipo textil que incorporan elastómeros para hacer las ropas, pantalones y otras vestimentas más cómodas, estirables y ajustables. Ahora, en el caso de los termoestables o termorrígidos, tenemos un alto grado de entrecruzamiento, se funden a altas temperaturas, no se funden a altas temperaturas, sino, como decía, se queman. Uno muy antiguo es una resina de fenol formaldehído que era baquelita. Hay otras resinas, la resina de melamina, la que vemos nosotros aplicada como plásticos de recubrimientos de amoblados, y resinas epoxi, que muchas de ellas están asociadas a pegamentos. Así que cuando ven esto, los que se pueden reciclar son los termoplásticos, porque se funden o se pueden disolver, pero los termorrígidos o elastómeros no son reciclables, por lo menos con los procedimientos industriales habituales. No estamos hablando de biodegradación y otros procedimientos más sofisticados que por el momento muchos de ellos muy promisorios están a escala de laboratorio. Los polímeros termoplásticos, además, constituyen el 90% de todos los materiales poliméricos que se producen. Incluyen a los hidrocarburos no saturados, que son las olefinas, polietileno, polipropileno, poliestireno, y los poliésteres, policloruro, polivinilo y PET, que por lo demás, poliésteres o poliamidas, poliuretanos o policarbonatos, son todas familias de polímeros diferentes. Es decir, en cada uno de estos nombres, cuando uno habla de poliéster o poliamida, no habla de un solo polímero, habla de varios que tienen distintas propiedades. Durante su procesamiento de los termoplásticos no cambia su estructura molecular del polímero. Por el contrario, para que no nos olvidemos, los termoestables no pueden recuperarse debido a existencia de uniones químicas de reticulación. Vale decir, si volvemos a la figura de los termoestables, hay un alto grado de entrecruzamiento entre las cadenas no se deslizan entre ellas, no pueden hacerlo. Es el caucho vulcanizado de los neumáticos, por uno de los ejemplos. Ahora, una breve historia que tiene algunas cosas anecdóticas, incluso un poquito, para muchos nos van a recordar algunas cosas de nuestras vidas, especialmente si hemos pasado un tiempo importante en este planeta. Hay un profesor muy importante de la Universidad de Zúrich, la Escuela Superior de Zúrich, que es un instituto de investigación muy importante, profesor Hermann Staudinger, ya fallecido. Él sostuvo por mucho tiempo esta idea muy loca en esos años 20, de que la mayoría de los materiales que nos rodeaban, como el algodón, la madera y las telas de araña, estaban construidas por pequeñas unidades moleculares unidas entre sí. Proponía que estas pequeñas moléculas se unían para formar cadenas inmensamente largas, macromoléculas. Otro distinguido profesor del mismo instituto, el profesor Wieland, químico orgánico, un día le envió el siguiente comentario que quedó para la historia en el año 26. Querido profesor, decía, muy amable, termine con la idea de las moléculas grandes. No existen moléculas orgánicas de pesos moleculares superiores a 5000. Purifique su goma y verá cómo cristaliza. Criterio de tamaño y pureza. Bueno, pero el año 32, perdón, aquí me equivoqué, es 1932, Staudinger publicó sus trabajos que confirmaban que los plásticos estaban compuestos de moléculas muy largas. Recibe el premio Nobel de Química el año 35. No sé si el profesor Wieland se disculpó. Parte de la historia de la ciencia en esto. Ahora, hay algunos, el caucho natural, se obtiene originalmente del árbol brasileño Hevea brasiliensis. Hay de estos árboles y especies relativas en otras partes del mundo, pero aquí fue una producción muy importante. Es un cloropreno, y que forma, este es el monómero, y conforma este polímero, el policloropreno. Son de cadena larga, muy flexible, es una maraña de estas cadenas. Si aplicas mucha fuerza, las cadenas individuales se deslizan entre ellas y se pierde su elasticidad, que tratarlo con cuidado.
Por casualidad, el señor Goodyear en 1839, imagínense los años, descubrió que este caucho blando como una goma, así que se corre, podía entrelazarse con azufre para evitar el deslizamiento de las cadenas. Es decir, si en el lado izquierdo tenemos un símbolo de cómo son las hebras del polímero, a medida que tú vas usando azufre en presencia de óxido de zinc, se forman estos puentes entre las cadenas que las fijan. Esto lo dice la historia, que fue pura casualidad. Tenía un utensilio sobre una cocina a leña, en el cual hacía experimentos, que estaba sucio con azufre por alguna otra razón, y se mezcló el azufre con la goma, y la goma cambió drásticamente sus propiedades. Había descubierto un proceso que él llamó vulcanización, Vulcano es el dios del fuego, y abrió el camino para su uso infinito en caucho, cambió la industria de los automóviles hasta las dentaduras postizas de aquellos años. Parte de la historia. ¿Cómo van apareciendo el conocimiento de esto? Es interesante. Nitrato de celulosa, que ya en 1868 se usaba para marcos de anteojos, es patentado en 1885 por George Eastman Kodak, un señor, en la forma de film que pudo usarse posteriormente como en películas. La caseína de la leche se puede polimerizar, es una proteína, y eso se formaban palillos para tejer, agujas para tejer. El premio Nobel del 35, el policloruro de vinilo, año 27, para pisos, tuberías de agua, impermeables, polietileno, poliacrinolitrilo. El nylon, 1938, para su uso desde engranajes, telas y fibras para artes de pesca. El poliéster entrecruzable para cascos de embarcaciones. El polietileno de baja densidad para envases compresibles. 1942. ¿Cuándo aparece el maldito styrofoam, que es el poliestireno expandido? En 1954. Aislamiento, empaquetamiento, flotadores. El poliuretano para colchones de espuma, que le cambió la vida a muchos en aquellos años. El polipropileno para cascos de seguridad, policarbonato, piezas. El acrilo nitrilo butadieno estireno, el ABS, es el plástico de los bloques Lego. Me imagino que todos aquí jugaron con Lego en algún momento, porque es 1958. Y el PET en 1973, para miles de millones de botellas de refresco, un aviso espectacular de Pepsi Cola, donde a una dueña de casa se acerca a su auto y se le caen unas botellas de Pepsi Cola, y no les pasa nada, y los niños la ayudan, y habían nacido las botellas de PET. Horror. Ahí estamos, ¿no es cierto? Ahora, para recordar algunas de las estructuras, en la columna izquierda tenemos el monómero, es decir, la molécula fundamental que se une a muchas para formar el polímero. Este es el caso del etileno, que es un gas que sale de los productos del petróleo, que por un proceso industrial se polimeriza, y la forma convencional es que tú colocas la unidad mínima entre paréntesis con un N para escribir toda la cadena, y los usos ya los conocemos. El polipropileno, lo único que ocurre es que un hidrógeno de acá se reemplaza por un grupo CH3, grupo metilo, y aquí tenemos el polipropileno enmarcado acá, esa es la unidad mínima, que hemos ya revisado varios de sus usos. El cloruro de vinilo, donde aquí en vez de un hidrógeno, un CH3, tenemos un cloro, un átomo cloro, este es cancerígeno horroroso, y su polímero genera el policloruro de vinilo, tiene un nombre alternativo, que muestra la unidad interna, CH2CHCl, repetida N veces, el acrinolitrilo. El teflón, que es muy utilizado en una serie de artefactos, donde todos los hidrógenos del etileno que están acá, CH2CH2, son reemplazados por flúor, CF2, CF2, el tetrafluoroetileno, y su polímero, bueno, desde los recubrimientos, utensilios de cocina, hasta rodamientos y aplicaciones médicas. Metacrilato de metilo lleva al plexiglas, ¿ya? Y el estireno, que es otro monómero cancerígeno, que está aquí, es un anillo bencénico, forma el poliestireno, que tiene repetidas este anillo,
y ya conocemos que el poliestireno inicialmente puede estar en varios formatos de distinta densidad, y el poliestireno expandido se prepara de una manera tal que se espuma, se generan una serie de vesículas dentro de él, y su densidad baja muchos órdenes, y por ahí viene su utilización de aislante, flotador y otras cosas. Entonces, los principales polímeros, y espero que vean el título, que se encuentran en nuestras muestras ambientales son los que están aquí. No voy a repetir todos los nombres, solamente destacar que el polietileno se puede fabricar con distintas densidades y el poliestireno expandido es una categoría distinta por el proceso. Y esos polímeros tienen un tipo de reacción de radical libre, y hay polímeros donde tú condensas dos o más moléculas diferentes. En estos casos de los polímeros como el polietileno, tú tomas un solo monómero y lo unes sucesivamente hasta formar cadenas larguísimas. En los polímeros de condensación, tú usas dos sustancias que reaccionan o más, que reaccionan entre ellos para generar, por ejemplo, el poliestereftalato de etileno, las poliamidas, el cloruro de vinilo, los policarbonatos, poliuretanos, etc. Entonces, ¿qué aspectos relevantes de la fabricación de polímeros tenemos que tomar en cuenta si estamos analizándolo en nuestras muestras ambientales y en sus impactos? Si nos preocupa, por ejemplo, la salud humana, la salud ambiental. Hay una razón del alto volumen. Bajos costos de las materias primas, bajas densidades, tienen propiedades de aislar calor y electricidad, son aislantes. Bajo costo de producción de objetos útiles por calentamiento y enfriamiento reversible. Y se usan para plásticos estructurales, gomas y elastómeros, hasta la goma de mascar, fibras en hilados de algodón, nylon, PET, ya veremos aplicaciones de fibra en artes de pesca, películas, las que envuelven los alimentos y otras, recubrimientos y pinturas. Cuando ustedes compran una pintura látex, están comprando una solución, una suspensión de partículas de nylon, de un tipo de nylon de 50 micrómetros muy uniforme, que son hidrofílicas y que son ambivalentes, y por lo tanto permiten que eso se extienda, se seque rápidamente, muy fácil de utilizar, mucho más fácil que utilizar pinturas que son oleosas, ¿no es cierto? Al óleo, en este caso. Pero cuando pintas una puerta con pintura látex, le estás repartiendo micropartículas de nylon de 50 micrómetros más o menos. Y los adhesivos. ¿Por qué se usan ahora toda esta cantidad de aditivos que describimos en la clase anterior? Porque se mejora, por ejemplo, la resistencia mecánica. Se agregan fibras de vidrio, o microfibras de vidrio, o fibras de carbono. Y son además cargas no reforzantes que le dan mayor volumen y peso. Carbonatos, silicatos, sílices, alumino silicato, dióxido de titanio, todas las cuales encontramos en nuestros análisis Raman. ¿De acuerdo? Sodalita y otros minerales un poco exóticos. Pero también cargas antiflama, ignífugas, cargas que le dan capacidad de conducir, muy interesante, o aditivos antiestáticos, antioxidantes, antibacterianos y pigmentos. Para que sean flexibles, para que no se quiebren, les agregas aditivos de pequeño tamaño. Y por ejemplo, al policloruro de vinilo, para que resista tensiones, sobre todo en material de construcción, se le agrega este compuesto que es el ftalato dioxilo, y este ácido ftálico es muy tóxico. Y esto es un éster del ácido ftálico. Los pigmentos, bueno, obviamente tú no tienes que pintar si colocas cosas de plástico al frente de tu casa, pero los protege de la radiación UV. Sustancias de relleno para reducir el costo final, se venden por tonelada. Reforzantes para las propiedades mecánicas, estabilizantes justamente para evitar la degradación, ignífugos, son derivados del fósforo, y agentes para espumarlos, como poliestireno, Plumavit Styrofoam y poliuretanos de baja densidad. Entonces, esas son las razones, y si tú ves el libro de los distinguidos profesores argentinos que hablamos ahí, y obviamente es natural,
no está el tema contaminación. En general, en los libros de ingeniería química, quizás algún curso, algún libro para pregrado, probablemente toque los temas de química aplicada y vea el tema de contaminación. Pero en libros, monografías más específicas, profesionales, contaminación no están. Están los peligros en su producción, sí, descritos, y cuáles son las normas que se tienen cuando se trabaja con estireno, que es un cancerígeno, cuáles son las normas de trabajo en las industrias. Hay más de 10.000 aditivos. Imagínate el desafío para espectroscopía de tener esta base de datos de aditivos colorantes. Existe una bastante buena que vamos a tener acceso. Y esta figura ya la mostramos viendo la proporción de que los fillers, las cargas inertes, se colocan junto con los plastificantes, en ese caso. Ahora, no olvidemos que toda esta serie de compuestos no están unidos de manera firme al plástico, sino que se pueden liberar en el medio acuoso por cambios de pH, por degradación del plástico, y todo lo que se ha añadido no están unidos de manera definitiva al plástico. Vamos a revisar un tipo de polímeros por su importancia para el tema que estamos viendo hoy día, el tema de contaminación. Decíamos que los polímeros de condensación, y vamos a ver una figura que los va a aclarar inmediatamente esto, resultan de la formación de enlaces entre moléculas diferentes. Son 4 tipos. Cada uno de esos nombres representan varios componentes, varios miembros: poliamidas, poliésteres, policarbonatos, poliuretanos. Poliamida es el nombre sí, se usa también la palabra nylon o poliamidas, pero siempre no olviden que es un nombre común para reflejar un conjunto de estas poliamidas. Se preparan a partir de la reacción de entre ácidos y aminas, diácidos y diaminas. Primero que emergió a la conciencia del público fue el nylon. El nylon, la fibra que se puede estirar a fibritas de menos de 100 micrómetros en el proceso, desde los años 30, comienza a reemplazar a la seda como material de elección para las medias, ¿ya? Las silk stockings, que eran carísimas, fueron reemplazadas por las nylon stockings. Se transformó en un artículo de lujo, pero un artículo para las masas, ampliamente disponible. Y por sus propiedades, pronto los paracaídas de la Segunda Guerra Mundial y sus cuerdas pasaron a estar fabricados con nylon. De ahí, obvio, que el nylon se puede usar para amarras de barcos, reemplazando al algodón, reemplazando al cáñamo y otros polímeros naturales. Este es un ejemplo de poliamida. Aquí ustedes ven esta secuencia y cada puntita aquí de este zigzag representa un átomo de carbono, es decir, que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y todos son iguales, y el enlace sigue siendo, te fijas, entre el nitrógeno y el carbono con el oxígeno. Este sistema prerepetitivo ocurre en las fibras naturales que existen, como la tela de araña, pero en ese caso los componentes son aminoácidos, formando una proteína muy larga. Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta figura que tenemos un compuesto que tiene estos 2 grupos azulitos, que son grupo amino por ambos lados, y va a reaccionar con este otro compuesto que tiene estos grupos con oxígeno. Estos son ácidos, y hay ácidos en las 2 colas, en los 2 extremos. Entonces, esta reacciona con esa, y este ácido reacciona con esta amina reacciona con este ácido, formando, y aquí están los colorcitos que identifican de dónde viene cada cosa. Este NH venía de esta amina y se pegó al carbono que estaba con el oxígeno rojo, y así sucesivamente. Entonces, como tienen posibilidad de reaccionar por ambos lados, es que se pueden polimerizar. Y al hacer esto se está produciendo una condensación entre los elementos, por eso se habla de polímero de condensación. En este caso, una diamina, 2 aminas, y un ácido dicarboxílico, y como está separado por 6 átomos de carbono, este es el nylon 6,6 o 6,6, nombre comercial. A los que les interesa ver la reacción química en más detalle, les dejo esta diapositiva, que en estos momentos me la voy a saltar. Interesante encontrarse con un paper que estudia la conversión
de polímeros de nylon durante la licuefacción hidrotérmica de macroalgas, que es otro problema, otra cosa. Y ahí hace simplemente una referencia muy breve a todos estos nylon 612, 66 y 612 que se usan en la fishing industry, ¿ya? Entonces, si tú vas a analizar residuos o microplásticos que estén contaminantes que encuentres en alta mar, etcétera, o en las costas, tiene que estar preparado para distinguir cada uno de estos. Y como se usan estos especialmente en la fishing industry, probablemente el espectro infrarrojo o Raman nos puede indicar, nos va a dar un dato sobre su origen, porque se conoce la estructura y los que se usan en la fishing industry, son acotados, no son infinitos las variedades. Entonces puedes hacer un catastro de tus artes de pesca que encuentras en tus propios medios, en tus propias caletas, en tus playas, y las que están en el mar, y las que se usan. Sacar, ojalá, pequeños cortes de las cuerdas que está amarrando los barcos o de las boyas, porque vas a tener un catálogo de este subconjunto de polímeros que tienen aplicación específica por sus propiedades en las artes de pesca y en la industria y en la navegación. Así que conocer estas estructuras implica que tiene que haber una posibilidad de distinguirlas espectroscópicamente. Y por supuesto por los métodos analíticos de espectrometría de masa con pirólisis previa a la cosa. Ahora, los poliésteres ahora. ¿Cómo conoce uno el poliéster? Porque se acuerda de los menos jóvenes del terilén o del Dacron, entre otras, que eran nombres comerciales, todas eran poliésteres, que obviamente evitaron arrugas y planchado, pero hay infinitos otros usos además de hacer las ropas que el trabajo doméstico llevaba por nuestras compañeras, normalmente disminuye. Que puedes lavar la cosa y colgarla, aunque mi mamá decía que siempre esas cosas había que plancharla porque del nylon se veía feo si no se planchaba igual, aunque estaba hecho para no plancharlo. Ya. Bueno, el poliéster más común es el Dacron, que es polímero del ácido tereftálico con etilenglicol, y el producto se llama PET. Es decir, el Dacron, que es una fibra, es el mismo material de la botella de refresco. Pero en esos momentos aparece primero su aplicación en fibras, cuando aparece el Dacron, años antes de que se pudiera producir por calor y por soplado una botella que tenía resistencia a la caída y era más liviana que el vidrio, etcétera, etcétera. Entonces, puedes tenerlo eso como un producto que se hila, está muy fino, o generar un film que se llama mylar, que es el término comercial de eso. Ahora, el ligero, fuerte y duradero, buena resistencia a los productos químicos. ¿Cuáles son los otros? No los voy a aburrir con los nombres aquí, pero son distintos poliésteres artificiales. Para que ustedes sepan, cuando habla de poliéster, estás hablando de toda esta familia, y varios de estos que están aquí, el PCTD, el PTT, PBA, se utilizan también en artes de pesca. Y hay fibras, y hay cuerdas, y hay redes que se hacen con poliéster, no solo con nylon. Uno muy interesante es el poliéster de cristal líquido, que tiene la propiedad que si se le agregan a ciertos aditivos, puede cambiar sus propiedades de transparencia dependiendo de la presencia de un campo eléctrico o magnético. El nombre cristal líquido confunde, pero esta es la base, el poliéster es la base de las primeras pantallas de computador o de televisión que pudieron mostrarse. Y posteriormente los OLED son compuestos orgánicos que son diodos preparados por compuestos orgánicos secretos de polímeros que a la aplicación de electricidad emiten luz en distintos rangos del espectro. Y OLED es de alta resolución y de mucha intensidad en sus colores. Fue otra ingeniería impresionante para producir esos polímeros. Polímero en artes de pesca. Fíjate que está el ejemplo de las cuerdas PES, que son poliéster de alta tenacidad, High Tenacity Polyester. Son fibras tratadas especialmente para mayor resistencia a rayos UV, estabilidad, resistencia a la abrasión. Se aplican las líneas de anclaje de hasta 20 centímetros de diámetro, etc.
Aquí en estas cuerdas de una copolímero grande. Esta es una doble poliamida doble, que también son cuerdas. Esta es polipropileno, polietileno mezclado, cuerdas de polipropileno y cuerdas de nylon. Depende del uso, de la tradición, del peso que tienen que decir, y se usan para amarre, para cuerdas de seguridad, para los winches de los jeeps o los camiones cuando se arrastran, para elevar de las grúas, para sujetar cosas que se levantan y que tienen una altísima resistencia y fueron preparadas para esto. Por lo tanto, aquí vienen consecuencias. Una de ellas es el asunto de su volumen. Las poliamidas representan en una consultoría que es Persistence Market Research, que me tuve que inscribir, porque hacen evaluaciones y por las cuales te cobran, tienen razón, viven de eso. Entonces, este es el volumen total de ventas de redes de pescas globales que están fabricadas en un 46% por poliamida, por poliéster, por polietileno de alta densidad y por otros materiales especiales. ¿Ya? Y bueno, aquí China tiene la mayor parte, después sigue el sudeste asiático y Pacífico, América Norte, el resto del mundo, en ese caso. Es decir, para redes, poliamida, poliéster y polietileno de alta densidad son las principales commodities para su fabricación. Y no son cualquier poliamida, son poliamidas especiales. Se forma la red de una manera especial también, hay una tecnología para ello, etc. Esto está en el contexto de un aumento brutal de la producción. Aquí vamos sobre los 500 millones de toneladas de polímeros y fibras en todo el mundo, etc. Aquí hay dos quiebres que tienen que ver con crisis económica, en este caso, y ustedes pueden ir a este sitio que está dado acá, ourworlddata.org/plastic pollution, la pueden poner en su teléfono, y hay numerosos gráficos extraordinariamente útiles. Por ejemplo, aquí no lo puedo hacer, pero ustedes apretan aquí, esto es un video de cómo aumenta la producción a lo largo de los años, y se basan en datos validados que vienen de los documentos de las catástrofes nacionales oficiales de los países para poder establecer esta cosa. Fíjate aquí, yo lo dije ya y lo repito, esta diapositiva. Esta es la basura plástica del año 19 por polímero y aplicación. Estamos hablando aquí de 62 millones de polipropileno basura hasta ahora. Polietilenos de baja y mediana densidad, 49 millones. De alta densidad, 44 millones de toneladas. PET, 24 millones 8. PVC, 21. Son cantidades astronómicas. Y aquí son estadísticas de la OSD, pueden ir a verlo y pueden fijarse en cuáles los datos, de dónde extrajeron estos datos, que como les digo son de informaciones nacionales oficiales de producción económica. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los avances tecnológicos que hemos descrito que aseguran la durabilidad de los polímeros? Las primeras artes de pesca que conocemos históricamente eran algodón, lino o cáñamo. Cáñamo, el mismo cáñamo que se usa para otros fines farmacológicos. Y había cáñamo plantado en Chile por todos lados. Ya nadie se preocupaba de los cogollos en ese momento, algunos especialistas nomás. En la última década esto ha sido sustituido por las poliamidas, por los polietilenos de alta y baja densidad, por los polipropilenos. Inicialmente las poliamidas fueron los más utilizados por su resistencia mecánica. Bueno, estos estudios, estos avances tecnológicos que tienen que ver con durabilidad, se han ampliado y por lo tanto la predicción muy triste es que van a permanecer en el medio marino si son basura por varios cientos de años y van a ser una fuente duradera, persistente de micro y nanoplásticos. Este es un paper de Deruan, que está en Polymer Testing, es una revista científica especializada en pruebas de polímero durante su desarrollo industrial. Estos son los trabajos básicos. ¿Y esto en qué se refiere? En qué se refleja también del ourworldindata.org, tasas de descomposición de estos plásticos. Una línea de pesca
Si tú sales a pescar y tú tiras tu nylon, ahora ya no son nylon, pero nylon eran 600 años. Los pañales desechables, 450, las botellas plásticas, nuestras botellas plásticas, 450. Los holders, mira, estos son cuando los six-pack tienen plastic, que es duro para superar el peso, 400 años. Lata de aluminio, 200 años. Latas de estaño son más escasas, 50 años. Boya espumosa, 50 años. Vaso de Plumavit, de Styrofoam, 50 años. Bolsa plástica, 20. Colilla de cigarro, 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí al final, felizmente los cartones encerados, ¿no es cierto?, que se venden mucho, son más rápidos. Pero el volumen que está encerrado, como esos jugos que estamos ahí, de producción son mucho menor que las toneladas, los millones de toneladas que se producen al año de los principales commodities. ¿Es posible mitigar el problema? Este es también de Story Maps, de ArcGIS, donde están mencionados los parches de basura plástica, uno que se ha estudiado mucho en el hemisferio norte, aquí entre España y Estados Unidos en este caso, y el otro que es el del Océano Índico acá. Y ha tomado importancia el parche del sur porque afecta a Rapa Nui, con depósito con contaminación costera que no puede explicarse por la población que vive y que lo ha estudiado el profesor Martin Thiel en detalle de la Universidad Católica del Norte. Entonces, ¿es posible mitigar este problema? Bueno, hay que ver el contexto. Estos son cuadros también del World in Data, que son la generación de basura plástica diaria por persona medida en kilogramos. Y ahí están los códigos. Los más oscuros significa que son más de casi medio kilo al día, y acá es entre 1 y 2. Brasil está en 0,17 de acuerdo, 170 gramos al día, Chile 0,12, Estados Unidos 340 gramos y Alemania 480 gramos diarios, México solamente 9 gramos. Es decir, 90 gramos en esto. Y ven ustedes en general que hay lugares que tienen botan más basura plástica por persona que otros países. Sorprendentemente Sudáfrica, un poco más que Namibia, etcétera. Estados Unidos y Alemania la llevan, desgraciadamente. No sé por qué aquí está una de las Guayanas con alto valor, no entiendo esa figura. Eso es por cabeza, por persona. Ahora, ¿cuántas toneladas cada país mete al año de basura plástica? Hay unos que ponen de 500.000 toneladas para arriba, como la India, como las Filipinas. China está en alrededor de las 100.000 por ahí. Hay una tabla que no puse. Y aquí tienes estos países del sur de África, Central África. Brasil está en el orden de las 10.000, 30.000 toneladas que bota acá. Chile está bastante bajo, está en el orden de las 30, al año, son menos de 1.000 toneladas, entre 1.000 y 2.000. México un poquito más, aquí Ecuador otro poco, Estados Unidos, etc. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Al año se botan esas cantidades de toneladas. Y aquí, otro elemento del contexto con lo cual estoy terminando, es esta revisión bibliográfica del profesor Martin Thiel y sus colegas, donde hay gente de Ciencias del Mar, de la Católica del Norte, de Alemania, de Estados Unidos, Inglaterra, ¿ya? Y ahí está el link a esta revisión que acaba de salir ahora en abril del 24. Ellos hicieron un catastro para determinar los microplásticos, las cantidades de micro y macroplásticos en las costas del Pacífico del Este, vale decir, lo que está de Alaska hacia el sur hasta el Cabo de Hornos, por este lado del océano. Dice un problema local, un problema hecho en casa que requiere soluciones locales. Esto se lo había mencionado a nuestro colega Araneda, que espero que nos esté escuchando ahí justamente. Y esto voy a terminar leyendo su resumen, creo que vale la pena poner en atención esto. La región del Pacífico del Este, especialmente el centro y el sur, ha sido bastante menos estudiada que otras regiones del mundo en lo que respecta a la contaminación por desechos marinos. Esta exhaustiva revisión bibliográfica
de 250 publicaciones revisadas por pares, esto no están preprints, no, están revisadas por pares, demostró que tanto los macroresiduos, sobre todo plásticos, como los microplásticos, se acumulan en las costas del Pacífico del Este. Se observó su presencia en todos los demás compartimentos: agua superficial, columna de agua, fondos marinos. En toda la región se identificaron principalmente fuentes terrestres locales, que ya lo escuchamos acá. Turismo y mala gestión de residuos, especialmente en las zonas continentales, latitudes bajas y medias. Sí, Chile, Perú, Ecuador, está por ahí. También se identificaron algunas fuentes marítimas, pesca o deriva a larga distancia en latitudes altas y en islas oceánicas, Rapa Nui, probablemente potenciadas por la dinámica oceanográfica del Océano Pacífico Electa, que afecta al transporte de basura flotante. Nuestros resultados sugieren que para reducir significativamente los niveles de basura a lo largo de las costas, nuestras costas, se requieren estrategias preventivas a nivel local. Es decir, Rapa Nui está afectado, pero el problema de las costas de nuestro país es por el estudio oceanográfico de corrientes predominantes en todo el lago, son fuentes locales. Son fuentes locales. Esta queda la literatura y solamente esta mirada, algún par de las figuras del paper donde hay una consideración a los temas forzantes oceanográficos y sobre todo un estudio de las corrientes predominantes tanto en el norte del Pacífico, el Ecuador y hacia el sur. ¿Ya? Es un gran estudio, muy documentado, muy bien documentado y con un equipo interdisciplinario que los tenga acá. Es decir, si nos ponemos de acuerdo, aunque cueste, yo creo que no hay que bajar la guardia, las soluciones locales pueden darse si la basura no tiene por qué llegar al mar. Y eso implica una serie de cambios culturales, de organización, legislativos y de ponerse de acuerdo. Eso es lo que quería contarles de la química de polímeros en sus aspectos que creo relevantes para los temas que abordamos en este curso, que es de radioecología de microplásticos. Así que muchas gracias.